tenés micrófono, no tenés duda, nada, ¿no? De aplicada. Si eso me contesta por chat. No, entendió todo. Bueno, perfecto. Bueno, ahora recién, no sé si ustedes se han dado cuenta que en el Classroom les llevé la nueva tarea de aplicada. Es una nueva actividad, es un trabajo práctico, ¿sí? Donde ustedes van a tener que simular dos circuitos en el multisim. Una de las tareas que van a tener que hacer es simular, armar el circuito en el multisim e ir variando la fuente de tensión, que es un diodo con una fuente de tensión en directa primero y después en inversa. Lo vamos a polarizar en forma directa. ¿Cómo se polarizaba en forma directa un diodo? El positivo de la batería o de la fuente, ¿a dónde tenía que ir? ¿Alguien que me pueda decir? Al lado P. Pero el terminal, ¿cómo se llama en el diodo? El cátodo. El cátodo, muy bien. O sea que el positivo va al cátodo y el negativo va al ánodo. Entonces, vamos a armar en el circuito multisim, a simular un circuito donde vamos a poner un amperímetro. ¿El amperímetro va conectado en serie o en paralelo al diodo, Giaco? A ver qué me contesta en el chat, Giaco. No me contesta. En paralelo. No, me vas a quemar el instrumento, me vas a quemar el fusible del tester. El amperímetro se conecta en serie. La razón es que su resistencia interna tiende a cero. El instrumento, el multímetro, tiene un circuito para medir corriente y un circuito para medir tensión. El circuito para medir corriente tiene una resistencia interna al instrumento que tiende a cero. ¿Sí? Si no, no marcaría, si tiende a cero, si tiende a infinito la resistencia del amperímetro, no marcaría corriente cuando lo queremos medir. En cambio, el voltímetro tiene una resistencia interna que tiende a infinito. Por eso lo conectamos en paralelo al voltímetro. Entonces, el voltímetro se conecta, va a estar conectado en paralelo. Voy a compartir pantalla para que lo puedan ver. Ustedes me dicen si se ve. ¿Se ve? Sí, se ve bien. Bueno, como vemos acá, ¿sí? Acá tenemos un voltímetro que se conecta paralelo al diodo y un amperímetro. Vamos a parar la simulación. Bueno, que se conecta en serie, ¿sí? Acuérdense que estamos trabajando con tensiones en continuo, no en alterno. Entonces la posición del amperímetro del voltímetro tiene que estar acá, no aquí. Bien, entonces, el primer circuito que van a armar es este de acá, que es una polarización en directa, debido a que el positivo de la batería o de la fuente va a ir este terminal se llama ánodo, como dijo Dan, muy bien, y el negativo de la fuente va a ir al cátodo, que es la rayita que tengo acá en el diodo. Del otro lado, yo tengo la polarización inversa. Lo que hice fue dar vuelta a este diodo y hacer lo mismo. Es decir, medir corriente, ¿sí? Y medir tensión sobre el diodo. Entonces ustedes, a ver, voy a tener que dejar de compartir. Van a tener que ir al trabajo práctico. Ahora les voy a compartir el trabajo práctico. Este que está acá. Recién les subí este trabajo práctico. Diodos semiconductores. ¿Cuál es el objetivo general del trabajo? Describir el funcionamiento de un diodo semiconductor e interpretar su curva característica. Bueno, habla de los objetivos que tiene que cumplir. Hay una introducción, un poco de teoría, ¿sí?
les puse para que puedan leer. O sea, es algo que ya aparece en los videos, pero si quieren leerlo para aumentar sus conocimientos, esta teoría, junto con la del diodo, le va a servir después para saber qué parámetros hay en la curva directa del diodo y qué parámetros tiene que marcar en la curva inversa del diodo. Por ejemplo, esta IS, esta es la corriente del diodo, esta es la corriente de saturación del diodo, la corriente inversa. Bueno, eso lo van a tener que marcar en una de las dos curvas. La corriente de saturación, ¿en qué curva irá? ¿En la polarización directa o la polarización inversa? Bueno, indicar en las curvas dónde está la corriente del diodo, dónde está la corriente de saturación, cuál es la tensión del diodo, cuando hablamos de la tensión del diodo mayor a un determinado valor, de acuerdo si era silicio o germanio. En este caso vamos a trabajar con diodo de silicio, porque el 1N4001 es un diodo de silicio, ¿sí? No hicimos la tabla del germanio porque lamentablemente en el multisim, yo no sé por qué no hay un diodo de germanio, ¿sí? O sea, uno puede cargar unos valores en el multisim de un diodo ideal, ¿sí? Bajar la hoja de datos de un diodo de germanio y cargándolo, pero se les va a complicar un poco, ustedes todavía no están, digamos, como para hacer eso. Por eso decidí directamente hacer la curva de un diodo de silicio. Bueno, una vez que ustedes leen esto y ven los videos, porque para hacer esto también tienen que volver a ver los videos, ¿sí? Acá le dice lo que es ID, lo que es B, lo que es IS, ¿sí? En qué unidad está, ¿sí? ¿Qué es K en esta ecuación? Esta es una ecuación característica del diodo, ¿sí? Que está en función de la corriente directa, en función de la corriente de saturación, por la constante, que depende del material, que en este caso va a ser del germanio. Bueno, no tienen que calcular nada, solamente es mera información, pero sí lean, digamos, los que está arriba, ¿sí? Acá está qué es el ánodo, qué es el cátodo. Bien, empezamos con la práctica. La primera práctica, una vez que leen todo esto y ven los videos, es identificación de terminales y prueba de diodo. Yo acá les dibujé el diodito y ustedes, por observación, tienen que indicar este terminal, que es, ¿cómo se llama? Este terminal, ¿cómo se llama? ¿Sí? Ese es el primer punto, digamos, el 1A, que es sencillo. Es identificar cuáles son los terminales del diodo. Bien. Cabe aclarar que esto es tanto para el de silicio como para el germanio, ¿no? Bien. Una vez que ustedes visualmente identifican un diodo, después usamos el multímetro digital, podemos usar, ¿sí? Acá le hice la representación de dos multímetros en la posición de ohms, fíjense que está en ómetro, y van a tener que poner, fíjense que acá dice 0 ohms, y esto que dice punto OL indica infinito. O sea que para una posición del diodo, yo voy a obtener una resistencia de 0 ohms. Tengo que ver si conecto ánodo acá y cátodo acá, o cátodo acá y ánodo acá para que me dé 0. Y lo mismo tengo que hacer acá, ¿sí? Ver en qué posición tengo que poner, si el ánodo o el cátodo en la punta roja, para que me dé infinito, ¿sí? Eso es una de las formas, digamos, de testear si el diodo está funcionando correctamente o no. ¿Se acuerdan que habíamos hecho un trabajo medio teórico de cómo saber si un componente estaba bueno o malo, quemado o no? Bueno, algo parecido a lo que hicimos antes, nada más que ustedes lo que van a tener que hacer es conectar este diodo que está acá, lo van a tener que copy-pastear y tratar de conectarlo a las puntas del tester para que en este caso dé una resistencia de 0 ohm y para el otro caso que dé una resistencia de infinito. Una vez que conectan los diodos, en cada uno de los casos tiene que decir si esto es polarización directa o inversa, y el otro caso lo mismo, si es polarización directa o inversa. Bien, tiene que pensar un poquito si cuando me da 0 el diodo está polarizado en directa
o cuando me da infinito, o en inversa, o cuando me da infinito lo mismo. El inciso C ya es lo mismo, con el mismo multímetro, pero fíjense que se cambió, ya no está más en la posición del instrumento en ohms, sino está en la posición de diodos. Entonces, este es un valor que me da el diodo. Tengo que ver si es polarización directa o inversa. Esto es digamos, una determinada tensión que da el diodo, ¿sí? Entonces yo acá tengo que hacer lo mismo, conectarlo en directa o inversa, para que en este caso me dé 0.548, y acá me da también infinito, ¿sí? Entonces tendré que ver cómo tendré que conectar el diodo, si en inversa o en directa, para obtener este valor sobre el display del multímetro. Y también indicar si en este caso es polarización directa o inversa, y en este caso es polarización directa o inversa. Fíjense que son dos formas de ver el funcionamiento de un diodo por medio de un instrumento, en este caso el multímetro. Una poniéndolo en la posición ohms y otra vez poniéndolo en la posición de diodo. Luego tienen que sacar conclusiones sobre los dos casos, tanto el primero como el segundo. O sea, cuando yo pongo la escala de ohms, ¿qué pasa? Y cuando pongo la escala de diodo, sacar alguna conclusión de la medición, ¿sí? Piensen también cómo saca un valor acá el tester, que utiliza internamente del multímetro el diodo para que salga un valor de tensión, ¿sí? Eso lo dejo a ustedes para que saquen conclusiones y piensen un poquito, investiguen, hay mucho en internet sobre esto, de cómo se miden unos diodos, pueden investigar ustedes y buscar de ahí sacar conclusiones. Esa es la primera parte del diodo. Acá no hemos levantado ninguna curva, nada. Acá estamos haciendo, primero, identificando los terminales del diodo, ánodo y cátodo, y dónde tengo que conectar el ánodo y cátodo para que sea polarización inversa o directa, y verificación de componentes, si funciona o no funciona, si está quemado o está abierto, si está en corto o está abierto el diodo, con el instrumento. Hay dos formas, una poniéndola en ohms y otra poniéndolo en la posición de diodos. ¿Sí? Le doy las dos formas porque hay multímetros que, por ejemplo, digitales, que, por ejemplo, esta posición no está la de diodo. Entonces, ¿cómo verifico que el diodo esté funcionando? Bueno, en la escala de ohms. En la escala más chica de ohms. ¿Se entiende? Bien. Y ya la segunda parte, ya vamos al experimento de curva característica. Ya es levantar la curva directa inversa del diodo de silicio. En este caso van a ser un diodo 1N4001. Entonces, como primera medida, lo que tienen que hacer ustedes es armar el circuito en el multisim, utilizando el diodo 1N4001, conectar los instrumentos, el amperímetro y el voltímetro, ¿sí? Correspondiente. Acuérdense que estamos trabajando con una fuente de continua, por lo tanto los instrumentos tienen que estar en corriente y tensión continua, e ir levantando, ir tomando los valores, e ir llenando una tablita, que la pongo acá abajo, ¿sí? Esto me gustaría que ustedes lo copien, porque esto no lo tienen, así que les dije que tráiganse un cuadernito y vayan copiando, ¿sí? Que acá están los pasos que tienen que poner, o sea, esta tensión, primero la tienen que poner a 0 volt y medir qué corriente y qué tensión tengo. Después esta tensión la pongo a 0.1 volt, no 0,1, porque el multisim, la coma no la interpreta, le va a dar error, ¿sí? Entonces esta fuente voy a tener que, cuando cargue la fuente, el valor de la fuente, voy a tener que poner 0.1 volt y ir medir qué corriente tengo y qué tensión sobre el diodo tengo, y así sucesivamente hasta llegar a los 0,7 volts. Fíjense que acá venimos con pasos de 0,1, pero a partir de 0,5 ya no tenemos paso de 0,1, sino tenemos paso de 0,05. ¿Por qué? Porque el diodo dijimos que tiene, ¿cómo es el diodo? ¿Es un componente lineal o alineal? ¿O no lineal?
No lineal. No lineal. Por lo tanto, ¿sí? Para representar lo más correctamente posible o fehacientemente posible la curva, justo en el codo, acá ya casi estamos logrando el codo, ¿se acuerdan de la curva? Bueno, por eso acá tenemos 0,5, después 0,55, ya no tenemos 0,6, paso de 0,1, sino paso de 0,5, bueno, después 0,6, 0,65, hasta llegar aproximadamente a 0,7. Ya con eso podemos levantar las curvas tanto de directa o inversa. ¿Se entiende lo que tienen que hacer? Así que les pido que anoten estos valores ahora en un cuadernito, en una hoja, para saber a qué tensión poner la fuente. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Y acá tenemos el otro circuito que tienen que armar y hacer lo mismo. ¿Sí? Con los mismos pasos y representando qué tensión y qué corriente tengo para después graficar la curva de polarización inversa. Una vez que hice eso, grafico las curvas, tanto de polarización directa como inversa. La idea es que ustedes la puedan graficar en Excel, lo que pasa es que se les va a complicar no la curva directa, pero sí la curva inversa. Por lo tanto, lo que podrían hacer es, o bien escanear o dibujarlo a mano alzada en una hoja, no sé si milimetrada o cuadriculada, y después sacar una foto e insertarla, o hacer la curva directa en Excel y la curva inversa a mano, ¿sí? Porque se les va a complicar. La curva inversa no le va a dar la forma de avalancha, ¿sí? Les va a dar cualquier cosa y se van a confundir. Entonces prefiero que la curva directa que la hagan en Excel, esta de acá, y la curva inversa que la hagan a mano alzada en una hoja cuadriculada, si tienen lo posible, y si no es cuadriculada, bueno, que respeten más o menos, que hagan una escala acorde, ¿sí? Y dibujen la curva inversa del diodo. Ese sería el punto D, y el punto E es sacar conclusiones finales sobre el funcionamiento de las dos polarizaciones, en directa e inversa, e indicar sobre las curvas de polarización directa cuál es la zona de no conducción y de conducción. Eso tendría que ver si se da en la curva directa o inversa. Y en la polarización inversa, ¿dónde se produce la corriente de fuga o de saturación? La tensión de ruptura, perdón, acá me faltó la tensión de ruptura y la tensión de la zona o región de avalancha del diodo. Es dibujar sobre la curva la corriente de fuga o de saturación y la tensión de ruptura y la zona de región de avalancha del diodo. Eso se lo van a dibujar en la curva inversa, y en la curva directa van a dibujar cuándo no conduce el diodo y cuándo conduce el diodo. Creo que van a hacer algo parecido a múltiple choice, que yo les di también para dibujar, ¿se acuerdan de las curvas? Bien. Dejo de compartir. ¿Alguno tiene alguna pregunta para hacer? ¿Anotaron los valores de tabla? Sí. Bueno. ¿Alguna pregunta para hacer de lo que tienen que hacer? ¿Se entendió? En el trabajo que era para hoy, o sea, el pasado, los dibujos que teníamos que hacer de las gráficas, ¿las hacemos más o menos aproximado o tenemos que hacerlo como haríamos No, esta? no. Eso era dibujarlo a mano o buscar digamos, una gráfica de la curva directa e inversa y ustedes en el Paint después graficarlo cuando conduce. No, eso lo pueden bajar también de internet, la curva. Pero en este caso no me la bajen, ustedes grafiquenla a mano o háganla en el Excel, ¿no? En el múltiple choice sí pueden bajar la curva directa e inversa y poner los parámetros, ¿sí? Insertar los parámetros en el Paint, lo pueden hacer, que yo les pido. Pero en este caso van a tener que trazar o a mano alzada, ¿sí? Con una hoja milimetrada o una hoja cuadriculada, una escala, sobre todo la inversa, y la directa la pueden hacer en Excel, que no van a tener problemas. Si alguno no sabe cómo levantar curva en Excel, hay unos tutoriales muy lindos en YouTube donde dice cómo graficar, usar la parte de gráficos del Excel, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Consulta?
Es sencillo lo que tienen que hacer. Quieren que hagamos, saben lo que tienen que hacer. Cómo es poner, por ejemplo, la fuente en 0,1 volt, eso lo saben hacer, 0,2 volts, ¿se entiende? ¿Sí o no? Nunca lo he hecho, pero no creo tampoco que sea tan difícil. Vamos a presentar. Vamos Ok. a hacer una medición en la curva directa y después el resto lo hacen ustedes. Vamos a suponer esto de acá. Acá tengo el circuito de polarización directa y acá tengo el circuito de polarización inversa. Lo que tengo que hacer es armar el circuito. Una vez que armé, fíjense que esto arranca de 0 volt, por lo tanto acá voy a poner 0 volt. Cliqueo acá para ver el instrumento, que es lo que va a medir, y le doy Enter. Entonces, en la tabla, este ya lo tengo, porque ya lo puse, ¿no es cierto? Cuando es 0 volt, cuando tengo 0 volt en la fuente, digamos, en la fuente que alimenta el circuito, sobre el diodo voy a obtener 0 volt. ¿Y qué corriente tengo? 0 amperes. Bien, una vez que hice eso, anoto en el cuadro los dos valores, después acá cliqueo, voy a poner 0, no coma, sino punto 1 volt, pongo aceptar, pongo play y tomo los otros valores. ¿Entiende? Ojo que acá está el nanoamper y acá está el milivolt, ¿sí? Bueno, pongo estos valores, digamos, esto lo puedo pasar si quiero a microamper o a miliamper, como ustedes quieran, ¿sí? Ojo porque en la gráfica después pasa de nanoamper a microamper y de microamper a miliamper y a ustedes no les puede quedar, o ponen todo o pasan todo a miliamper, pueden usar notación científica si quieren para no complicarse, ¿sí? Acuérdense que la corriente del diodo está en miliamper y la tensión del diodo está en milivolt. ¿Mm? Bueno, perfecto. O volt, o lo pueden pasar a volt, es decir, 0,1 volt son 100 milivolts, ¿sí? Bien, después sigo haciendo lo mismo. Agarro acá, cliqueo acá y en vez de poner 0,1 pongo 0,2, pongo aceptar, pongo enter y fíjense que ya la corriente empezó a aumentar, ya pasó de los nanoamperes a los microamperes, ¿sí? Y sobre el diodo tengo de 100 milivolts pasó a 200 milivolts. Bueno, ir haciendo eso, ir completando la tabla y después es ir graficando la tabla de acuerdo a los valores que ustedes midieron sobre el multisim. Listo, es lo que tienen que hacer. ¿Alguna pregunta sobre trabajo práctico? Chisu, ¿alguna pregunta? A ver qué me escribió Encontré Chisu. auriculares, profe. Encontré auriculares. Ah, bueno, No tengo ninguna pregunta. bueno. Lucas, No, profe, bien. bueno. ¿Se entendió más o menos? ¿Alguna consulta que quiera hacer de aplicada de algún otro tema o no? ¿No hay consulta? Bueno, vean los videos nuevamente, vean la introducción que les puse en el trabajo nuevo, y con los videos más eso, más el trabajo, ¿se acuerdan del primer trabajo de tester del multímetro? De cómo medir un componente, pueden hacer el trabajo práctico. Después de este tema, lo que vamos a ver ya es rectificadores. Vamos a empezar a ver los tipos de rectificadores. ¿Estamos de acuerdo? Rectificadores con diodo vamos a hacer, ¿no? Y vamos a medir. Ahí vamos a usar osciloscopio, el osciloscopio de multisim, vamos a usar el tester de multisim, ¿sí? Para medir algunos parámetros en alterna o en continua. Así que, bueno, si no hay dudas, si no tienen consulta, de fundamento tampoco tienen nada, ninguna duda, consulta. De Norton, ¿qué les pareció Norton? Quedaron todos congelados.
Norton todavía no vi eso todavía, así que Bien, el resto, Yo todavía no lo miré. bueno. Bueno, entonces los libero si no tienen consultas, dudas. bueno, profe, dale. Bueno, entonces los libero. ¿Sí? Cualquier cosa, me consultan por el WhatsApp. Dale. Tenemos el Classroom, así que, y si necesitan hacer alguna clase nuevamente, lo hacemos, ¿sí? Lo que sí, la dirección de estas clases cambian porque cada vez que ingreso a mi página de Dirección General de Cultura y Educación, me genera un nuevo link para usar la parte de Google Meet y poder grabar. Así que yo le voy mandando, ¿sí? Seguramente en la próxima reunión ya este link no va a servir, como no sirvió el otro. Entonces, le voy mandando un ratito antes el link para que se puedan conectar. ¿Estamos? Profe, y si en vez de entrar de esa cosa, entras desde el link como nosotros. Y lo que pasa es que tengo una cuenta que puedo grabar la conversación. El Gmail que tengo del Classroom, como la escuela no paga a Google el Claro. servicio de grabación, yo los grabo las charlas para que a ustedes después les quede, ¿no? Sí, Se los sí, pongo bueno, todo en el la puedes Classroom. grabar con una aplicación externa. Sí, pero ya estoy con las aplicaciones, ya tengo demasiado. Tengo el Dropbox que grabo con el Jitsi, que el Jitsi ya lo dejé de usar, así que directamente, no, me manejo con esto y les voy mandando el link. Estén atentos para el link Bueno, eso sí. que voy subiendo, ¿sí? Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Dale. Bueno, Bueno, abrazo, buen fin de semana. dale. Chao, profe. Nos vemos. Bien, bien, bien. Chao, profe. Adiós, adiós, adiós. Chao, chao.